En una ocasión tenían atadas 3 almadías en San Pedro y 2 chicos aquí del pueblo y un servidor. No se nos ocurre más que subirnos a la almadía, soltarlas y bajarlas desde San Pedro hasta aquí, hasta el puente, almadeando con una almadía. No soltemos más que la primera, las otras las dejamos. Y porque se nos cruzó en el puente. Si no se nos cruza en el puente, pues no sé lo que hubiera pasado. Hubiéramos brincado la presa y ahí hubiéramos ahogado porque ninguno de los 3 sabíamos nadar. La historia de las heroras cambió con mi madre, porque mi padre vino aquí cuando era muy crío, porque la serora de aquí era una tía suya, en aquel tiempo era una mujer soltera, y como se quedó huérfano muy crío, vino a vivir con ella aquí. Claro, luego pues él hizo su vida aquí y se quedó de ermitaño, se murió su tía y luego se casó. Y entonces mi madre fue la única serora casada que ha habido en la historia de Musquilde. A la mañana se mataba el cerdo, iban 3 o 4 a tenerlo, se cogía la sangre y luego pues, con esa sangre pues, se hacían las morcillas. Y luego todo el día se estaba comiendo, que si almorzar, que comer, que cenar, que todo. Y luego se hacía pues lavar las tripas, en el río se lavaba entonces, porque no había agua en las casas. Y luego pues hacer las morcillas, las longanitas, los chorizos y todas esas cosas. Solía haber una gramola ahí en el centro, donde está el centro de salud, que eran las escuelas. Pues, bueno, el centro del ambiente ese. Y ahí pues se ponían una gramola y luego a las tardes, todos los domingos, baile. Mira, solía haber, sí. Y cuando en el invierno, pues por las casas, en las salas que había grandes, y por Navidad, y sí. Y así divertía la gente, nos divertíamos mucho. Mi padre fue almadero. Le oí a mi padre que al pasar al Bayún tenían que tener, o sea, tenían ya las remadas contadas, porque como se equivocarían, ya se les atascaba. Anda. Las almadías. Anda. Debe ser un paso muy malo. Pues la colada eran unos cestos, aquí tenían, cuando llegué yo, eran unos cubos de zinc, pero en mi casa teníamos hechos de miembre. Y luego ponías la ropa, toda la ropa, capas en capa, lo que sea, sábanas, toda la ropa. Y luego encima del esto se ponía una sábana y allí le echabas ceniza. Y luego en el fuego tenías un caldero grande de agua hirviendo, ¿entiendes? Y hervir el agua y echarle a la ropa. Aquella ropa no lejía. Se cardaba la lana, con unos peines, cardaban la lana. Se hacía pedazos y la cardaban. Después otra vez se peinaba, con otros peines, otra vez más eso. Y después las mujeres otra vez, con las manos, la aflojaban y hacían copos. Ponían 4 o 5 pedazos que habían hecho así, esta anchura así, los ponían y en el medio lo ataban. Eso lo ataban. Y dejaba a los lados la lana floja. Y luego pues hacían con palos, como un palo largo con dos puquicas. Allí metían el copo, metían allí y lo ataban. Un pedazo lo ataban preto. Y con el uso, con una mano tiraban la lanica y con el uso recogían el hilo. La vida sí fue mucho, pues el trabajar en casa. Yo misma pues habría trabajado, pero muchísimo. Porque había que acarrear los helechos para la cama del ganado, luego la hierba para darles de comer a las ovejas, y había que hacer la leña. Cada día de aquí bajamos ya directos a la Ordena poco a poco, pero bajábamos de aquí
A ver, ¿por dónde? A parar al Lumbier, vamos a poner, no jornadicas cortas, me hacen unas de buenas. De Lumbier, pues, ahí va a Caseda, y después ya hasta Cascastillo, y el otro día, 5 días así, entramos a la orden allá. Por la mañana, a las 8 de la mañana, la guarda y han apagado un par de tiros allí en el paso. A ver, tiro y adelante. Y adelante, adentro. En Esparza, por ejemplo, de siempre, que me acuerdo yo, desde niña, se cantaba el Eguberri. Eguberri, Eguberri, cau de la Eguberria. Lucijauna Sortudela, María, un chiquito María, bueno, en vasco. Y también iban por las casas, recogían longaniza, huevos, patatas, bueno, patatas pocas, huevos, longaniza, magras y cosas así, y luego hacían gran merienda en una casa. Oye, a ver si me dejarás un par de panes a Bordea. ¿Hasta qué día? Pues hasta el martes. Muy bien, pues el martes aquí. Para que no se pondrían tan duros, pues de una casa a otra, cuando estaban tiernicos, pues se pasaba y se comía mucho tiempo el pan bueno. Las fiestas eran buenas. ¿Qué se hacía? Se disfrutaba, vaya. Pues oye, pues merendabas, comer, entonces comer, oye, lo que más, ¿sabes? Porque no había pollos y todo eso, pues por fiestas, o el día de Santiago, la Virgen o eso, ¿sabes? Oye, y comer y luego, pues oye, ponerte un poco templado y bailar y cantar y así vaya. Para mitades de agosto, entre que venía la Virgen, ya procurabas hacer los trabajos de aquí del pueblo. Y entonces cogíamos ya todo, y nos íbamos para un par de meses a la borda. Con los pollos, con las gallinas. Con pollos, cutos, todo, con las vacas que tenías, todo allí, toda la familia. Bajábamos a por comestible cada X días. Pero la madre, por ejemplo, se quedaría aquí, ¿no? ¿La madre no se quedaba? Sí, y también subir y estar algún día en la borda, y estar todo cerrado. ¿Y los cutos? Por esta pista que está ahora, ala, camino, ¿hasta cuántas horas? Pues igual te costaba 6 o 7 horas el subir con los cutos a la borda. La comida del pastor la más corriente es la miga, la más corriente, la más preparada, la más y de mucho alimento. Tenía mucho alimento, Si tú haces un rancho bueno de migas y con un corrosco de pan para el día, aguantas divinamente. Sin ración, no había companaje ni nada, No, allí no esperabas companaje. ¿Alguna sardina de cubo por casualidad había? Yo me acuerdo de cuando éramos crías, que aún antes de estallar la guerra y por ahí, pues sí, se vestían los mozos de toricos, que los llamábamos, y los críos, que entonces estábamos en este pueblo, 40 o 50 chicos y chicas, ahora no hay ni uno. Pues se vestían de toricos y ala, a correr, con unas porras nos encorrían y nosotros les cantábamos tórico famoso, cara de mocoso, una barca y un zapato, no nos meterás al saco. Yo con una barca y un zapato a lo mejor y la porra, y les cantábamos. Y luego, pues, cuando ya se cansaban de correr y los críos de correr delante de ellos, daban la vuelta al pueblo y recogían por las casas. Pues lo que había. Entonces, como se mataba tanto cerdo y por ahí, unos les daban longanizas, el otro les daban pues huevos, otros les daban costillas, lo que había en las casas, pues se recogía la merienda y merendaban. Luego la noche buena. Y si no te daban huevos, como ya sabías dónde tenían las gallinas los corrales, allí igual los proveedores salían perdiendo. Confiscados. Ya. Si vengan las chulas y los huevos, los cuartos y el pan. De los carnavales, pues también. Solíamos ir por las casas recogiendo, nos daban cosas por ahí a pedir de lo que había. Y hacíamos una merienda en una casa, una merienda pues, con lo que nos daban, a base de tortillas
alguna de longaniza y algunos huevos, y nos daban, y otra cosa nada. Después si nos daban algo de dinero, que se lo diese bien poquito, pues comprar una pinta de vino. Recogían por las casas. Pues, Íbamos por las casas cantando y bueno, con una cesta y con un guerrén, y recogíamos bueno, lo que nos daban huevos, algo de dinero también, poco, pero bueno, pero algo. Chistorra. Los chistorras y tocino. Y tocino, eso es, y pan. Y pan. ¿Y qué se cantaba? Y no sé qué más, pues Una canción muy bonita era. Era San José bendito, explicar quiero prodigios y milagros, que es un portento, que es un portento. Era como si con la reina del cielo, la reina del cielo va caminando en su jornada, va pidiendo a la Virgen. No sé cómo más. Es muy bonita la canción. Y los hombres llevaban peales. ¿Qué eran los peales? Unos trozos así de lana que había en el molino batán y llevaban allí y así les hacían una especie como si fueran unas mantas delgadas de lana, a que le daban vueltas al pie y eran muy abrigados los peales, llamaban peales. No llevaban calcetines. Y pialetas. Llevaban peales. Peales y Llevaban pialetas. peales. Eran unos trozos así y envolvían los pies ahí. Se metía el pie como si fuera un zapato. Así. Eso son las pialetas y los peales la envoltura. Sí, los peales sí los envolvían. Sí, ahí envolvían. El padre ya llevó peales. El asunto de la guerra es cuando vinieron aquí a hacer la carretera. Y eso, pues los tenían aquí esclavos con los oficiales delante, con la pistola. O sea, trabajando ellos con la pistola ahí, permanente. Luego dormían aquí en unos, donde podían, unos ahí en un molino, otros allá en un cubierto, y así los tenían. Y el hambre de frío, de hambre. Barracones. Barracones también que hicieron, hay unos barracones. Avecinal. Sí, vecinal se decía entonces, así como ahora se dice, cuando... pues sí, ahora, otro nombre. Orzalán. Orzalán, sí. Aquí vecinal. ¿Y qué hacían? Pues la víspera de fiestas también se limpiaban las calles, se barrían las calles, todo bien limpio. Todo vecinal también entonces. A limpiar los caminos, sobre todo eso, pues cuidar los caminos mucho. Y aquí el pueblo también, arreglar el pueblo también algo. Sí. Muy bien, muy bien. Pero lo que más, limpiar los caminos. Si pasaba algo en alguna casa o así. No, entonces voluntarios, entonces no se está mirando que... O sea, ayudabas, como ahora también ayudas, y con buena voluntad. Pues antes el día de Siete Cruces era romería y luego se subía también varios días, ¿verdad? En Santa Cruz, me parece que es. Santa Cruz era el primer día que se subía a grúa. No subía todo el mundo, pues subían unos pocos. Luego el día de la Virgen de agosto, el 15 de agosto, también se subía. También. Y el día de la Virgen de septiembre, el 8 de septiembre, 7 o 8 de septiembre también se subía. Sí. Y luego se cerraba no sé cuándo. El día de Santa Cruz. El día de Santa Cruz se cerraba. Se cerraba ya. El 14 de septiembre. 14 de septiembre. Sí, antes se terminaba todo ya. Hasta otro año. ¿Y se abría cuándo? Se abría, hombre, a lo mejor si había algún difunto, el ermitaño subía, tocaba muerto. Sí. Subía, tocaban a muerto. Aquí en Alburúa había capellán 4 meses y cuando venía tormenta, pues tocaba la campana. Y sí, cuando era la 1, también para comer, porque no había relojes. Está bien. Sí. Y luego aquí, en ese castillo de Ripalda, tenían una iglesia. Y ahora hay arboral, pero no se ve. Pero cuando se ponía la sombra en la esquina de la iglesia, de un sitio ya señalado, la 1. Era matemático. Se de reloj, sí. ¿A la escuela dónde iban? Aquí la maestra se ponía, de aquí para allá todo, mesas. Por los dos lados, un pasillo por el centro, aquí. Pero que aquí había hasta 40 críos, ¿eh? 50.
Tengo tiempo, sí. Ando yo solo a 50 estábamos. Yo estaba muy rato sin 50. Yo también. Entre 45 y 50. Y todos del pueblo, ¿eh? Sí, todos del pueblo. No venían de otros pueblos. Y los críos, en mi caso, porque habrá otros que no les ha tocado hacer nada, pero a mí me ha tocado cuidar corderos y recoger hierba para los conejos y apacentar la vaca lechera. Y después tenía que venir para ir a misa. Pues que lo que dice Presión, pues también subir de la escuela y lo mismo, tenías que ir a entrar paja para cuando venían las vacas, que teníamos, yo que sé, una docena de vacas, por ahí tendríamos, poco más. Y tenías que llenar la pajera, se dice, y echarles a donde las vacas para atrás. Los para pesebres, que se llamaba. Sí, y luego atrás limpiarles la cuadra y todo eso nos hacían hacer, ¿qué te crees? Decía de allí mismo, salía de la iglesia, salíamos en procesión y había los calvarios que llaman, que son unas 3 cruces. 3 cruces. En un ático y de allí pues echaban bendecían los campos para todos los lados y quedaban bendecidos. Y con eso tenías la cosecha asegurada. Porque no había seguro. Con la galla se recogía más paja. Y el que iba a segar a hoz, pues si le gustaba correr, segaba alto. Nosotros a segar raso, Segaríamos menos, pero raso y limpio. Y el que sega raso, si te dejabas una espiga de trigo, a cogerla, a cogerla. La Semana Santa, pero es que como no se tocaban las campanas, iban estos con unas caracteres. Y una tabla con una bola, y tocando a mediodía y a la noche la oración. La raqueta, que eran 2 tablas. Y misas así, pegaban una con la otra y ¡pas, pas, pas, pas! Porque no había que tocar la campana. Una raqueta se hacía, pero más con la tabla esa, ¿no? Nosotros nos tocó la tabla, una tabla con mano larga y luego 2, una cada lado más cortas. Con una lámina las uníamos y hacías pegaban unas contra las de medio, las de los de esquinas pegando contra las de medio. Cuando nosotras éramos pequeñas eran las mismas. Iban por las calles. ¿Cómo era? Mediodía, si era a las 12 del mediodía, le toca la campana. Mediodía, mediodía. Los chicos tocaban las campanas, entonces pues iban con eso. ¿Y tenían taberna? Nosotros sí, nosotros tuvimos taberna en casa, estos también. Y es que abundaba el pueblo la taberna, se tenía que pagar un tanto al pueblo y claro, si uno daba más que otro, pues se la quedaba aquel. Joder. O sea, era como a subasta. Claro. Si ponían un tope de eso, y si el otro igual le daban la sexta también y claro, el que más pagaba se la quedaba. O sea que la tuvieron en muchas casas por ese motivo. En la Fuente del Lumbier abajo, nos partió la almadía, yo me quedé con media arriba y él se fue con media para abajo. Y después tuvo que volver ahí, no sé cómo había pasado el río, ganado o cómo, pero bueno. Ya después ya saltamos la otra media y ya la atamos, la unimos ya a la Sangüesa. No hice muchos viajes, ya digo, una docena de viajes así hasta Sangüesa. El vascuence, bueno, cuando nosotros éramos pequeñas, nos hablaban en vasco, en euskera, y nosotras ya contestábamos en castellano, porque ya en la escuela pues no se hablaba, aquí no se habló nunca en la escuela, así como en Abaurrea sí hablaron, en la escuela debían hablar y eso, porque ahí sabe todo el mundo. Pero aquí, claro, como la maestra no sabía vasco, pues ya comenzamos en castellano. Y eso, pues después, en casa les oías que hablaban la madre y la abuela en vasco. Nos hablaban nosotras también en vasco, pero nosotras les contestábamos en castellano, y ya ahí se comenzó a perder. Cuando empecé yo a tocar el acordeón no había más que alguna moto vieja. Que aquí andaba alguna moto. Y yo tenía en bicicleta, que no es mentira, yo cogía una bicicleta que tenía aquí vieja y me cogía el acordeón a la espalda y a roncar en bici, y a Salvatierra y a Sigüés y a Burgui y todo eso en la bicicletica, que se me pinchaba cada 2 metros. Salir a los pueblos a fiestas tampoco salíamos mucho, por lo menos yo hasta que tendría igual 18 o 19 años no habría salido seguramente por ahí. Y aquí cuando venía con el acordeón, nos traía, estaba en América y había algún otro acordeón, pues
chispas le sacábamos aquello. Bueno, bailar y bailar y bailar. No había bares como ahora, no íbamos las mujeres a los bares entonces. Las barcas era de piel, sí, teníamos en Nochegavía curtían las pieles y luego piel auténtica de casa y los calcetines de lana y todo el día lloviendo a lo mejor y por el monte, chichas, ibas andando y te salía la huilla por encima del calcetín, era tremendo, con espaldero y delanteros teníamos para días de lluvia y eso. La cecina pues es solo la carne, matarla, salarla y secarla. Y luego pues cuando querías a trozos, pues cortabas de salarla y comerla. Pero era buenísima, era muy rica, Las berzas les metías un trocico de eso y no eran ni buenas. Cuando la guerra había estaperlo en todas partes, porque te daban una cartilla, que era la cartilla de racionamiento, y todos los meses te suministraban aceite, azúcar, algunas veces harina de maíz, y así lo necesario de casa, ¿no?, para poder alimentarte. Pero eso era una bicoca. Lo que te daban para un mes lo comías en 8 días. Y después tenías que buscarte la vida como podías. A base de extraperlo, pagando doble que lo que... Doble no, cualquiera sabe cuánto más. Y sin embargo he visto a nuestros mayores vestidos de salacico y con la capa, cuando iban a misa, con aquella capa que se la echaban así. He visto a la gente, los abuelos de aquellos tiempos, todos llevaban calzón y capa. Y el sombrero, claro. Y nuestros padres ya menos también, ya mucho menos ya. Mi padre, por ejemplo, yo no lo conozco, no me acuerdo de verlo con la capa y de salacico, no me acuerdo, no sé si se vestiría una vez o no, pero ya no. No llevaban siempre como los abuelos, que los abuelos siempre iban de salacico. Los abuelos de 80 o 90 en aquellos tiempos siempre con el calzón y la capa y el sombrero. Se piensa que el traje de que se baila el víspera de fiestas es el traje típico de antes. El calzón, chaleco, las medias, para que para el víspera pues se ponía los cascabeles y el gorro y como poco más o menos diríamos como sería un ensayo. O sea, con la ropa del pueblo, pero... Y ya del primer día, pues ya parece el día de la Virgen y eso, pues todo blanco y bueno, ya de fiesta. Más. Sí, bueno, blanco y las cintas, claro. ¿Y el traje del bobo ha sido siempre de esos colores? Sí, el traje del bobo es igual. Se va a desayunar a casa del mayordomo, se hace un desayuno pues a las 8 de la mañana, luego se hace un pasacalles por el pueblo, un desfile informal, porque no es algo que se vaya bailando, sino que se hace un acompañamiento con los gaiteros y se hace un desfile informal. Y a las 11:30 de la mañana, pues, de la mañana se sube a la ermita de Musquilda y allí se baila, pues, digamos, en honor a la Virgen de Musquilda y también se hace un baile, en este caso, en honor a la Serora. Y posteriormente ya se hace un desfile otra vez hasta el pueblo, hasta casa del mayordomo y hasta casa del presidente del patronato, y luego a la tarde pues ya se hace una actuación otra vez en la plaza. Había feria en Nochegavía, en mayo y en septiembre, 2 veces al año. Y solían ir pues todos los del Valle, Salazar. Se ponía, pero tú no sabes qué concurrida la feria. Pues en la Urrutía lo que más. En la orilla del río, que ahora está todo cogido con el agua, ¿verdad? Pero había un trozo que se llamaba el Cascajar, un trozo grande que igual, pues, también allí podía haber 50 o 60 vacas, donde tiene la casa Iñaki, sí, el pariente. Al final del pueblo. Pues allí había también las eras del ayuntamiento y allí había pues otro sitio para el ganado. La manera de trabajar pues eran eso, con bueyes para lo más duro, machos para un poquito menos, para bajarlo todo a
al cargadero del esto. En el cargadero ya cogían la madera y luego la bajaban al descargadero. Y de los descargaderos Una vez que la habían bajado en el cable. Sí, que la habían bajado en el cable, bajaban en el descargadero y en el descargadero como las llevaban en los camiones, ahí caí. El berro es la canción que cantan, el anuncio de la Navidad, la cantan en euskera por todo el pueblo. Grupos de barrios, hermanos chicos, y van cantando eso, anunciando la Navidad, pero en euskera. Cristo sortzen duzu hau, alegra egiten guzio hau. Cristo sortzen guzio hau, alegra egiten guzio hau. Cristo sin da mundura rescatatzera, disponiten Cristianan Jesusen adoratzera. Y los chicos, los demás, eso canta el principiante, luego los chicos contestan Berrus, Carum, Fartunes, Maria Virgini, eso cantan en todas las estrofas. Y cantan 8 o 9 estrofas y luego se les daba comida y hacían una cena los chicos que cantaban. En el frontón a pelota, pero lo que más nosotros jugábamos a los biscorres. ¿Qué es eso? Esos son las tabas de las chicas, pero los biscorres son las tabas de los corderos, los más alargados. Luego a las carpetas que hacíamos con barajas viejas, con cada carta se hacía una carpeta, con su cara y cruz, claro. Y luego jugábamos mucho al chis, que se jugaba algo de dinero, alguna ochena que mangábamos. De los maquis, pues nosotros conocen Zatoya, 4 bordas y eso. La borda de mis padres está ahí, donde, poco más arriba que 4 bordas. Y pues una noche, por ejemplo, a veces que estaba ahí, porque también me tocó estar sola, pero aquel día estaba mi padre y aparecen dos señores que les enseñaría el camino de Francia. Que se rondaba mucho antes había mucha costumbre de hacer ronda, ahora también de vez en cuando algo ya cantan, pero no, como antes no. Además eran solo hombres, así como ahora salen igual chicas también a cantar, entonces solo los chicos. Casados y solteros de todo, y donde había muchas mozas, pues les cantaban las canciones. Se cantaba 14 camisas tengo y 15 con la delgada. La que se case conmigo ya tendrá buena colada. Eso para que pudiéramos del monte a comer, los que estaban trabajando. Esa era la llamada.